Deuteronomio capítulo 6, verso 6. ¿Ya lo tienen? Amén. Bien, vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra del Señor. Voy a leer el verso 6. Ustedes el 7 y nos vamos a unir en el versículo 9. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y las repetirás ustedes? Y las repetirás a hijo, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Todos? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por esta palabra que has dejado para nuestra dirección, para nuestro consejo, para nuestra edificación. Señor, te bendecimos y te damos gracias. Vamos a orar al Espíritu Santo. Y el hermoso Espíritu Santo, Hermoso Espíritu Santo, te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu misericordia permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Puedes tomar tu lugar. Bien, hermanos, el tema que voy a compartir el día de hoy lo he titulado: graba en tu mente y en tu corazón la palabra de Dios y cree. ¿Cómo se llama el tema? graba en tu mente la palabra de Dios y cree. Cree. Eso es lo más importante, cree. Porque podemos saberla de memoria, pero si no creemos, pues no vamos a tener muchos resultados. Moisés fue levantado por Dios como líder y libertador de su pueblo Israel. Moisés fue el escritor de estos primeros 5 libros de la Biblia, también conocido como Pentateuco. Viene del griego, quiere decir 5. Y este libro de Deuteronomio significa la segunda ley. Dios le ordena a Moisés que le enseñe a la segunda generación del pueblo de Israel la ley de Dios, precisamente porque recordemos que la primera generación del pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué no pudo entrar a la tierra prometida? Por su rebeldía, por su desobediencia y por su incredulidad. Por eso necesitamos creer en la palabra de Dios. Dios les había dicho que les iba a dar una tierra que mana leche y miel. Entonces Moisés envió unos espías a ver esa tierra, y dice la palabra que vinieron con unos racimos tan grandes de uva y frutos que entre 2 personas apenas los podían. Pero sin embargo en ellos dominó un espíritu negativo, un espíritu de derrota, un espíritu de incredulidad, y le informaron mal a Moisés. Solamente 2 jóvenes, todos eran príncipes, porque los seleccionó de las 12 tribus de Israel, a un príncipe de cada tribu. Pero 10 fueron completamente negativos. Se rebelaron, despreciaron la tierra que Dios les había prometido, no creyeron en la palabra de Dios. Pero 2 sí creyeron, sí confiaron en Dios. Incluso dijeron, cuando los negativos empezaron a informarle a Moisés: no, Moisés, esa tierra sí es fértil, pero desafortunadamente no podemos tomarla. ¿Por qué? Pues porque hay hombres grandes, gigantes, hijos de Anai, y todos son gigantes, y nosotros los veíamos como saltamontes ante su presencia, como langostas. Entonces imagínense la mentalidad que llevaban ellos, que ellos sentían
pues como un animalito. Entonces, dice la palabra que cuando el pueblo de Israel escuchó ese informe negativo, empezaron a sentirse mal, se molestaron contra Moisés, renegaron, gritaron, lloraron toda la noche y dijeron: regresémonos a Egipto. Mire la rebeldía de esta gente. Entonces ya todavía protestaron contra Dios. Dije: ¿por qué Dios nos sacó de Egipto para traernos a morir a este lugar, al desierto? ¿Por qué trajo Dios a nuestros hijos y a nuestras esposas para que perezcan en este desierto? Y Dios se enojó. Dios se enojó. Acuérdense, yo les he dicho muchas veces que Dios oye y ve todo lo que hacemos y decimos. ¿Dios qué? Oye y ve todo lo que decimos. Y miren lo que pasó con este pueblo. Dios oye y ve todo lo que decimos. Y desafortunadamente, pues a eso le pasó al pueblo de Israel. Vamos a ir a Números 13, verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. ¿Cómo hablaron? Mal. De la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Imagínense nada más. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vea qué concepto tan negativo trajeron de la tierra prometida que Dios les había dado. Un concepto negativo, de tal manera que influenciaron en todo el pueblo de Israel. Y todos se rebelaron, lloraron, se desanimaron y quisieron regresarse a Egipto. Vamos a ver ahí mismo en el número 14, verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio a voces, y el pueblo lloró aquella noche. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, lo que provocó ese informe negativo. Por eso nosotros debemos de creer en la palabra de Dios, porque si no creemos, cuando nos pregunten también vamos a hablar mal de la palabra de Dios. Y eso es lo que hicieron estos hombres. Y vean el verso 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Mire el deseo de estos hombres: morir. ¿Sí? Poca fe. Nada de fe. No creyeron en la palabra de Dios. Por eso repito el título de eso: graba la palabra de Dios y cree. Y dice: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Vamos a ir ahí mismo en 14, pero en el verso 28. Vamos a ver la respuesta de Dios. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué pasó ahí? Dios oyó lo que dijeron. Y Dios se molestó. Dijo: vive Jehová, que así como has hablado, así voy a hacer con vosotros. Esto nos da otra enseñanza, que tenemos que tener mucho cuidado con ¿qué? Con lo que hablamos. Dios oye y ve lo que hablamos y decimos. Lo hacemos, no se les olvide. Por eso la palabra de Dios también nos dice que por nuestras palabras seremos salvos, o por nuestras palabras seremos ¿qué? Condenados. Dios oye lo que decimos, y conforme a esas palabras Él actúa. La duda necesita que nosotros creamos. La fe necesita que creamos.
vez de creerle la duda, hay que creerle la fe. Las dos cosas necesitan lo mismo. La duda necesita que tú creas en ella. La fe necesita que tú creas en ella. Pero la fe viene de Dios y la duda viene del diablo. Esa es la gran diferencia. Entonces vemos cómo Dios decretó que conforme a sus palabras iba a ser Él. Y efectivamente toda esa generación murió en el desierto. Y dijo: por cuanto has desechado mi palabra, tal como tú hablas, así va a suceder. Y de 20 años hacia arriba, murieron en el desierto. Todos. Y hasta que murió la última persona de la primera generación, entonces Dios le dice a Moisés que le enseñe la ley de Dios, que es el Deuteronomio, por eso se le llama segunda ley, porque se la repite de nuevo al pueblo de Israel, para que conozcan y sepan lo que Dios quiere que el pueblo de Israel haga. Aún en medio por eso es bien importante que aún en medio de la desesperación, de la prueba, de la enfermedad o de la situación difícil que estemos atravesando, debemos de tener mucho cuidado con las palabras de nuestra boca, porque Dios ve y oye todo lo que hacemos. Así que según lo que decimos, creyéndolo, lo vamos a recibir, sea bueno o sea malo. Grábatelo bien. Lo que tú digas, sea bueno o sea malo, si lo crees en tu corazón, vas a recibirlo. El Nuevo Testamento también nos recalca mucho esto. Miren, vamos a Marcos capítulo 11, verso 20. ¿Lo tienen? Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, que dice, lo que diga, le será ¿qué? Hecho. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Lo que tú dices, lo que tú crees, será hecho. Dios lo dijo, Jesús lo afirmó y lo mostró. Les digo que tengan fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, tú, yo, cualquiera, que dijera este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que diga, le será ¿qué? Hecho. Entonces, por eso tenemos que cuidar nuestras palabras y declarar siempre bendición a nuestra vida y a la vida de nuestros hijos. Declarar siempre bendición a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Porque lo que digamos, conforme a nuestras palabras, van a suceder muchas cosas. Recordemos el ejemplo de Job. Él tenía temor de ciertas cosas, dijo: lo que tenía que me sobrevino. La duda necesita que creamos en ella. La fe también necesita que creamos en ella para ver los resultados. Entonces, mejor hay que creerle en la fe. Recordemos, repito, la fe viene de Dios, la duda viene del diablo. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho. Vemos lo que le sucedió al pueblo de Israel por vociferar en contra de la promesa de Dios, por rechazar lo que Dios les había prometido y rebelarse contra él. Solamente 2 jóvenes dijeron: vamos, nosotros podemos poseerla, Dios es más grande que todos ellos, si Dios está con nosotros, vamos a comerlos como pan. Pero sin embargo, los otros 10 fueron completamente negativos, y por esa razón no entraron a la tierra prometida. Solamente estos 2 jóvenes que tuvieron un espíritu diferente, y la nueva generación, a quien Dios le estaba ordenando a Moisés que le enseñara la segunda ley. Vamos a regresar a Deuteronomio 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde quiere Dios que esté su palabra? En nuestro corazón. Y le repetirás a tus hijos,
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios nos ordena que su palabra esté en nuestro corazón y nos la aprendamos para poder enseñársela a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y hablar de la palabra de Dios en la casa, en el camino, en el trabajo, en el estudio, en el negocio, al acostarnos y cuando nos levantemos. Es decir, todo el tiempo y en todas partes debemos de hablar la palabra de Dios. ¿Qué hablas tú en tu casa? ¿Hablas de la palabra de Dios? Sobre todo los que tienen hijos pequeños. ¿Les hablas de la palabra de Dios? Dice que la grabemos en nuestra mente y en los dinteles de nuestra puerta, en los muros. En vez de, sobre todo los jóvenes, en vez de poner póster de paisajes o de mujeres bonitas o de carros o casas bonitas o aviones bonitos o cosas que les gustan, mejor pon un texto de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes, papás, tienen textos en su casa? ¿No? Llene su casa de la palabra de Dios. ¿Tienes textos en tu casa, Tacho? Pero ya no tienes monos. Pon textos. ¿Tienes textos en tu casa, Diego? ¿Usted, hermano? ¿Tiene textos bíblicos en su casa? No, pero es en mi mente. No. Dios dice que ahí. ¿Por qué? Porque cuando sus hijos vayan a desayunar o a comer, sentarse en la mesa, van a recordar la palabra de Dios. Cuando sus hijos vayan al baño, van a recordar la palabra de Dios. Cuando sus hijos estén en la sala, van a recordar la palabra de Dios. Cuando andamos en la religión tradicional, personas generalmente acostumbran, yo creo que todavía, cuando salen de su casa, ¿qué hacen? Un signo. Porque es su creencia. Pero nosotros, en vez de hacerlo, tenemos que tener la palabra para cuando salgamos, recordemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Que Él dice: yo soy Jehová tu pastor, nada te faltará. Aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Tenemos que grabar la palabra de Dios, sobre todo los que tienen hijos pequeños. Y los que no tienen, de todas maneras, pongan textos bíblicos en su casa, para que la palabra de Dios esté siempre activa en su vida. Porque lo más probable es que escuchemos cosas del mundo, noticias, canciones del mundo, pero la palabra de Dios nos va a estar manteniendo firmes, porque va a ser como un ancla que nos va a estar recordando que Dios está ahí con nosotros y que Dios quiere que caminemos en su palabra y en su camino, y que Dios quiere que le creamos, que guardemos su palabra en nuestro corazón, porque es bien importante. Entonces, yo te animo a que pongas textos bíblicos en tu casa. Vamos a Deuteronomio 10, verso 12. Mira lo que Dios quiere de nosotros. Esto es importante que tú lo sepas. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Número uno, ¿qué quiere? Que temamos. Ya hemos dicho cuál es el temor a Dios: apartarnos de lo malo, honrarlo, glorificar su nombre. Que andes en todos sus caminos y lo ames. ¿Qué más quiere? Que lo amemos y andemos en sus caminos. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué más quiere? Que lo sirvamos y que lo amemos con todo nuestro corazón. Temor a Jehová, ya lo hemos dicho, es apartarse de lo malo y reconocer la grandeza y la santidad de Dios, y actuar con reverencia y respeto siempre. Andar en todos sus caminos es seguir sus enseñanzas, es seguir su palabra, sus preceptos, todos sus mandamientos, en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestra familia, en nuestro estudio, donde quiera que estés. Que lo ames, que lo amemos a través de un amor genuino.
un amor genuino que se manifiesta en obediencia y servicio. El servir está manifestando tu amor hacia Dios, porque Él dice que lo sirvas, y mucha gente no quiere servir en la iglesia, cuando Dios es lo que le agrada. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué te está pidiendo? Número 1, que temas a Jehová tu Dios. 2, que andes en todos sus caminos. 3, que lo ames. Y 4, que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo debemos de servir a Dios? Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Así es que cuando tú vengas a cumplir con una comisión que te ha asignado, o vengas a cumplir tu ministerio, hazlo con todo tu corazón y con toda tu alma. No vengas con una cara forzada, ay, tengo que venir a ensayar. No, ven con todo tu corazón. Voy a servir a Dios porque a Él le agrada, es lo que Él quiere de mí, que yo le sirva, que yo le ame, que yo ande en sus caminos. Eso es lo que Dios quiere. Y grabemos lo que Dios quiere de nosotros. Número 1, que le amemos, que le sirvamos, que andemos en todos sus caminos y que le sirvamos de corazón. Así de que por eso dice que todo lo que hagamos sea para el Señor. Que no se te olvide que es lo que Dios quiere. Te lo voy a repetir. Número 1, que temas a Jehová tu Dios. Ya dijimos, es apartarse de lo malo, honrar y reverenciar el nombre de Dios. 2, que andes en todos sus caminos, es seguir sus enseñanzas y aferrarte a su palabra. 3, que lo ames de verdad, no por lo que necesitas o quieres que te dé, sino porque está en tu corazón amarle, porque es tu Dios, es tu Señor. Cuando por ejemplo una pareja se enamora, ama a la persona, no muchas veces, sabemos que hay gente interesada, desde luego, pero la mayoría la ama por lo que siente hacia ella, no por lo que le puede dar. Dios con mayor razón. Nosotros debemos de amarlo por lo que Él es, no por lo que queremos que nos dé, porque casi la mayoría de personas hacemos algo porque queremos que Dios nos dé, y Él en su misericordia nos da, pero a Él le agrada que lo hagamos. ¿Por qué? Por amor. Un amor genuino, un amor sincero, un amor que sea de tu corazón. Ahora vemos qué es lo que Moisés empieza a enseñarle a esta segunda generación. Vamos a Deuteronomio 6, verso 1. Vamos a ver qué es lo que empieza a enseñarles. Ya vimos que Dios quiere que tengamos cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, porque conforme a lo que decimos nos será hecho. Ya vimos qué es lo que Dios quiere de nosotros, que le amemos, que andemos en sus caminos y le sirvamos con todo nuestro corazón. Ahora vamos a ver qué es lo que Moisés empezó a enseñar al pueblo de Israel. 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué les estaba enseñando todas estas cosas? Y en el verso 2 está la respuesta, mire. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Eso es lo que Dios empezó a enseñar, Moisés empezó a enseñarles a la segunda generación del pueblo, que guardaran y respetaran los mandamientos, él, sus hijos y sus hijos, para que sus días fueran ¿qué? Prolongados. Ahí está la razón de la vida. Queremos una larga vida, tenemos que honrar a Dios, guardar sus mandamientos y estatutos. Y sigue el verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Haga de cuenta que le estás repitiendo lo que Dios dijo. Israel, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Que lo ame, lo sirva con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Que andemos en sus mandamientos, que andemos en su palabra y que andemos en todos sus caminos, que lo honremos y lo glorifiquemos todos los días de nuestra vida. Hermanos, debemos de honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, porque recuerden que está escrito en Samuel capítulo 2, verso 30, yo honro al que me honra. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. En la circunstancia, en el momento en que tú necesites el favor y la misericordia de Dios se va a manifestar en tu vida. Tenemos que honrar el nombre de Dios, de donde quiera, con nuestro trabajo, con nuestra actitud, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de actuar, siendo íntegros, ¿verdad? Veraces, o sea, cumplir nuestra palabra, porque ahora acuérdense que representamos al Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo. Vamos a Deuteronomio 6, versos 8 y 9. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí las vas a escribir, en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios quiere que la palabra esté ahí en tu casa. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios quiere que tú pongas su palabra en tu casa, para que siempre la estés recordando, tus hijos la estén recordando, que vean siempre el ancla de su alma, que es la palabra de Dios. Que vean la palabra de Dios. En lugar de poner, como les decía hace un momento, póster y cosas así, ustedes han ido a un taller y han visto que ponen calendarios ahí pornográficos o ponen carros muy buenos. Tú en lugar de eso, en tu negocio pon ahí versículos de la palabra de Dios. Hay un testimonio en donde un hermano de la Ciudad de México vivía en una colonia donde vivía el gerente de la Comisión Federal de Electricidad, y su niño pues tenían amistad en la colonia y se conocieron. Un día fueron a visitar a este hermano, y al entrar a su casa, cuando da el testimonio, este señor dice que lo que le impactó fue ver un cuadro que decía: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Los cristianos no le comentaron nada, nada más solamente vio el cuadro. Pero eso dice, me inquietó tanto que yo dije, ¿por qué tiene eso esta persona? ¿Por qué tiene eso? Y entonces le empezó a preguntar a su hijo, oye, tus amiguitos van a tal lado, y entonces se dio cuenta que eran cristianos. Ya después empezó a salir con esa familia, y dice que él se convirtió cuando vio ese texto bíblico ahí. Lo impactó tanto que quiso que le explicara por qué tenía eso ahí. Eso mismo puede suceder en tu casa. Puede llegar una persona y va a ver que tú tienes un texto bíblico y va a decir, caray, esta persona es diferente, ¿por qué tiene eso? Porque yo en mi consultorio tenemos textos bíblicos. Tú en tu negocio puedes poner textos bíblicos. Tú en tu taller, traer textos bíblicos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios esté hablando de tu vida y en la vida de los que te visitan o te rodean. Han llegado personas así que no son cristianos, pero han dicho, ay doctor, se siente una paz aquí en su consultorio, me gustan los ¿cómo me dijo la muchacha? Los textos que tiene ahí, aunque no saben, pero eso transmite paz, transmite la presencia del Espíritu Santo, toca su corazón. Dice la palabra que su palabra no vuelve, ¿qué? Vacío. Al final voy a al que me diga un texto bíblico. Al final.
Bien, por eso es importante que tú y yo tengamos la palabra de Dios en nuestra casa. No es nada más por lujo que el Señor dijo eso, Él sabe por qué. Hazlo, vas a ver que tu vida va a ser cambiada y bendecida, porque siempre, yo en el baño tengo textos bíblicos, veo y dice ahí, y la presencia de Jehová tu Dios irá contigo y te dará descanso. Me siento en el baño. Luego salgo y dice, en el lavabo tengo otra. Echa tus cargas sobre Jehová y Él te levantará. Y está una palma doblada así, simbolizando a la persona cuando traemos carga y aflicción. Pero dice que el que nos levantará. Todo eso te está fortaleciendo tu espíritu. Y la gente que entre, que aunque no sea cristiana, que te pide permiso, va a ver esto. Y eso, la palabra de Dios va a hablar a su corazón. Por eso Dios quiere que hagamos eso, con ese propósito. Hermanos, el Señor en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento también nos recuerda que necesitamos grabar en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios y creer en ella. Sobre todo, creer en ella. Porque si no creemos, no recibiremos nada del Señor. Vamos a Hebreos 8, capítulo 8. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Recordemos que se rebelaron. Y yo me desentendí de ellos, por eso los dejó morir en el desierto. Dice el Señor, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes ¿en dónde? En su mente. ¿Y en dónde más? Y en su corazón las escribiré. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Por eso es que yo sentí en mi corazón ponerle este tema. Cree en la palabra, graba la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, pero cree. Cree. Dice que Él iba a grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos ¿qué? Su pueblo. Por eso tienes que estudiar la palabra. Trata de memorizar un versículo, cuando menos uno a la semana. Que lo vayas grabando. Mira, si ya te hubieras grabado algunos, a lo mejor te ganabas un cuadro. Vamos a regresar a Deuteronomio 6, verso 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Es lo que le seguía enseñando Moisés a la segunda generación de Israel. 18. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Para que te vaya bien. No olviden, Dios ve y oye todo lo que hablamos y hacemos. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles de Egipto sobre Faraón y sobre toda la casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová vuestro Dios para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado.
Esa es la enseñanza que Moisés le dio a los jóvenes de la segunda generación, porque Dios quería que supieran lo que Él quería de ellos. Y Dios quería que conocieran su palabra, sus mandamientos, para que les fuera bien. Porque ese es el propósito de Dios. Dios siempre busca el bien nuestro. Dios siempre busca nuestro bien. Dilo conmigo, Dios siempre busca mi bien. Nosotros somos los que nos salimos del camino por desobediencia, por rebeldía, y entonces vienen las consecuencias, así como pasó con el pueblo de Israel. Dios quiere que nos vaya bien, quiere que andemos en sus caminos y en su palabra. Vamos a Hebreos capítulo 4, verso 1, por favor. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y está hablando el apóstol Pablo, está hablando aquí al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, a los israelitas, a los cristianos, que entiendan la palabra. Dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entre su reposo, alguno de vosotros perezca y parezca no haberlo alcanzado. Está hablando a la iglesia, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, hoy estamos recibiendo las promesas de Dios, así como a ellos se les dijo que iban a recibir una tierra prometida, pero ellos no creyeron. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. ¿Qué nos da a entender? Que no nos pase lo que a ellos. Que nosotros podemos estar aquí sentados escuchando la palabra, pero si no va acompañada de fe, no va a ser provecho. Tienes que creerla. Tienes que grabarla en tu mente, en tu corazón, pero tienes que creerla. Porque escrito está en el libro de Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos creer. Hermanos, Dios da la orden a Moisés de enseñar los mandamientos y ordenanzas al pueblo de Israel para que obedecieran y supieran qué es lo que quería Dios de ellos. Es la misma orden para nosotros que nos decimos cristianos en este tiempo. Grabar en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios y creerla para que se vuelva una realidad en nuestra vida y podamos disfrutar de todas sus promesas, de todas sus bendiciones, nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Amén? Inclina tu cabeza, por favor. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Dios, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Padre, por recordarnos qué es lo que tú quieres de nosotros. Que te temamos, que andemos en tus caminos, que te sirvamos y que te amemos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por recordarnos tu palabra. Y te rogamos, Padre, que quites toda incredulidad, toda duda, toda desconfianza de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y que podamos creer tu palabra, que podamos recibirla con fe para poder ver la realidad de tus promesas en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, por favor. Aleluya. Gracias, Jesús. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor. Contesta el texto bíblico. ¿Te lo llevaste, Lupita? Aquí están. Ok. A ver, el que me diga qué versículo de la Biblia
dice que se llamaron cristianos a los discípulos del Señor por primera vez? Hechos. ¿Hechos qué? ¿Hechos qué? Hechos 100. ¿100? A ver, Kevin, ¿cuál? No sé. A ver, Vero, Lupita, ¿qué versículo dice que se congregaron en Antioquía por primera vez y se les llamó cristianos? Me acuerdo de la prédica, ¿no? Hechos 11:26, eso dice que se les llamó cristianos, no católicos ni testigos de Jehová. Grábenselo. Bueno, de la prédica. ¿Qué texto bíblico dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Hebreos 11. ¿Eh? Hebreos 11. ¿11 qué? Ahí está el detalle. Oh. Ya, qué bien. Hebreos 11:6. 11:6. Pasa por tu cuadro. Pásale, porque. Llévaselo, Kevin, que escoja. Por eso tienen que estudiar la palabra. Pero quiero verlo en tu casa, ¿eh? Cuando vaya a tu casa, ahí donde está tu escritorio. Bien. Otro facilito. ¿Dónde dice la escritura que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron? Pero a todos aquellos que lo recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 3. A ver, otro. No, pero no lo acertó, Kevin. No, pero me dijo Iván que te Ah, que debe acertar, correcto. Ah, ya. Es que yo empecé. Muy bien. A ver, ¿cuál versículo dice que el que recibe a Cristo en su corazón es llamado hijo de Dios? Ay, hermano, ¿tampoco lo básico? Yo. No, dale chance. Si no, nos va a servir para otra ocasión. Sopla el Espíritu Santo. A ver, alguien que me diga un versículo completo. Yo. A ver, Yo. dígamelo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Juan, capítulo 3, versículo 2. Muy bien, dale a otro, Kevin. A ver, otra oportunidad. Son 3 cuadros, ¿verdad? Yo me sé lo que no sé lo que necesita. Ya nomás queda uno. Por eso ya más queda uno Iván, otro la hermana Adriana y nos queda uno. ¿Quién quiere decir un texto? A ver, vamos a No lo. me sé la cifra, pero todo lo puedo decir que me fortalece. No, pues sí, pero eso qué. A ver, En paz me acostaré. Es un diagrama de otras personas. Y ¿cómo habla Recio? es una oración. No te oigo, habla fuerte. Dilo. En paz dormiré y asimismo, en paz me acostaré, asimismo dormiré porque tú Jehová. Ay, Vamos a partir el cuadro. No, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. yo me lo voy a prender, pero Una última oportunidad, a ver, Ernesto. No, apenas comprar la Biblia. Oh, Pacho. ¿Cuál? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:13. Dáselo, Kevin. Muy bien. Pónganlo en sus casas, pónganlo en sus puertas, pónganlo en su entrada. ¿Te faltó tantito? sí, pero me puse nerviosa. Él lo dijo. ¿Por qué nerviosa? El diablo te pone nerviosa. Él lo quiso llevar a la Biblia dice: Dios no nos dio espíritu de temor, sino que de amor, de valor y de amor propio. Entonces, si no es eso, no viene de Dios.
Repréndelo, ¿ok? Qué bueno, ahora sí tienen algo que poner en su casa. Espero que cuando vaya a visitarlos ahí los vean los cuadros. No lo vean arrumbados en la basura. Es la palabra de Dios, honrenla. Si cuando estábamos allá en el mundo no querían quitar una estampita, ahora imagínense la palabra de Dios que tiene poder, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de oro. Bien, vamos a dar gracias. Hay talentos, Vamos a dar gracias. Pónganse de pie, por favor. Padre, muchas gracias por lo que tú has hecho en esta tarde en nuestros corazones. Amado Dios, gracias, porque esos cuadros que estaban allá, pues sin uso, Señor, ahora van a servir en las casas de nuestros hermanos. ¿Cómo usaste tú las cosas, amado Señor? Te doy gracias, te pido que sea de bendición a sus vidas, que los guarden, que lo atesoren, porque es tu palabra, Señor. Gracias, inspíralos, hermoso Espíritu Santo, a memorizar tu palabra, grabarla en su mente y en su corazón, pero sobre todo a creerla, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, les amamos en el amor de Cristo. Nos vemos el domingo a las 6 de la tarde. Dios les bendiga.